Me es un privilegio dirigirme a ustedes para compartir una de las tres enseñanzas. Permítame presentarme brevemente. Soy el hermano Elmer Ayala y pastoreo una de las filiales del Concilio de las Iglesias de Dios Manantiales de Vida Eterna. Estoy en la ciudad de Hyattsville, en lo que es el estado de Maryland. Y me es un privilegio, hermano, compartir la enseñanza teológica respecto por qué creemos como iglesia Manantiales de Vida Eterna que Jesús es Dios, lo cual el primer expositor trajo un resumen, ¿verdad?, de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde la iglesia está siendo bombardeada a través de las redes de personas que no se congregan en ninguna iglesia, a través de sectas, a través de falsas doctrinas. Y como iglesia hoy más que nunca tenemos que tener hambre y sed de justicia a su nombre. Así que me es un privilegio, a mí se me ha concedido traer la enseñanza, la deidad de Cristo. Le quiero resumir algunos de los puntos que voy a tratar de manejar con la ayuda del Señor. Voy a hablar un poquito de la preexistencia de Jesús. Preexistencia igual existencia anterior, o sea, Jesús antes del Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. También voy a estar presentando a Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya en breve le estoy resumiendo lo que voy a estar hablando. Él se manifestó de tres formas. Número uno, a través de teofanías. Número dos, a través de profecía. Número tres, a través de tipos y figuras, la cual la vamos a estar viendo. Luego estaré explicando por qué creemos que Jesús encarnado, Jesús nacido, es Dios, porque creemos que Él es Dios. Y estaré terminando con dos puntos, estaré cerrando con broche de oro, donde estaré dando, oiga esto, no textos implícitos, sino textos explícitos, claros, donde dice Jesús, donde dice en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Y el último punto estaré dando atributos que solo se le atribuyen a una deidad, o sea, al Padre, pero que también el Hijo Jesucristo los posee. En los atributos no dice que Él es Dios, pero esos atributos son exclusivos del Padre, y si los tiene el Hijo, eso es porque Él es Dios. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Esa es la teología que trataré de manejar en cuanto a la cristología, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Estaré apuesto a preguntas. Yo me voy a retirar. Si gusta, anote mi número. Yo lo daré después de la enseñanza, mi número de teléfono, por alguna pregunta que quede en duda de algún versículo bíblico. Nota, haré preguntas durante la enseñanza al que mire más dormido y despistado, porque algunos de las libretas que les dieron se pusieron a hacer dibujitos en vez de estar anotando los textos bíblicos. Se pusieron a hacer ahí rayitas y a estar jugando la X y a ver quién gana, ¿verdad? Así que nota, al que mire más despistado, a ese le voy a hacer preguntas. Si necesito un break, me lo voy a tomar durante esta enseñanza, la cual no trataré de ser extenso, pero si necesito algún minuto, se los pido por favor, ¿verdad? Si es necesario hacerlo, los músicos espero que estén listos para cantar ahí algún coro, en lo cual no seremos tan extenso. Vamos a dar inicio como acostumbramos, leyendo la palabra, ¿verdad? De pie, aleluya. También lo puede hacer sentado. Capítulo 5 de Mateo. Jesús sentó y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Pero vamos a hacerlo como lo acostumbramos nosotros. Capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de Juan. Sugerencia: solo los textos que yo invite a que leamos juntos los vamos a leer. Los que yo mencione no los busque, porque no quiero que se me distraiga. Si se me distrae de ahorita, no va a entender nada de lo que voy a exponer en esta hora. Si lleva la pita ahorita, va a entender todo lo que aquí se va a hablar. Pero si no, solo va a quedar así. A ver qué dijo. Amén. Así que quiero darme a entender. No le digo me está entendiendo, porque no lo haré ignorante. Usaré la expresión me estoy dando a entender. Si no me doy a entender, pues, pero creo que seré claro en lo poquito que quiero hablar. En el nombre del Señor. Vamos a dar inicio. Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo número 17. Gracias al colaborador que me está tomando el tiempo, con el cual ya conté, ¿verdad? Él me va a estar manejando el tiempo para no ser tan extensos en esta hora. El hermano de confianza, yo hablé con él. Gracias, Pastor Evelio, a los jóvenes
creo que esta enseñanza no se les va a olvidar, hermanos, porque es un tema doctrinal. Son 3 años de instituto donde yo nunca pensé que iba a enseñar, nunca pensé que iba a necesitar, ¿verdad?, la enseñanza de cristología, y tuve que traer a memoria un poquito lo que se me explicó en la teología con Asamblea de Dios, aparte de, hermano, de lo que el Señor nos ha dado. A su nombre. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer hasta donde esté el punto y la coma, y todos en coro lean la segunda parte. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Siéntese. Gloria al Señor. Por lo tanto, ¿por qué decidí leer este texto? Porque si lo que yo voy a hablar en la Biblia está en la palabra, entonces es igual a verdad, ¿verdad? Si no está en la Biblia lo que yo voy a exponer, hágalo basura, como dijo el apóstol Pablo. Pero si está escrito lo que yo voy a exponer o lo que voy a enseñar, porque no es un debate, voy a enseñar en esta ocasión, arranque los versículos bíblicos, ¿verdad? Voy a hablar, hermano, antes de hablar de Jesús en el Antiguo Testamento, primero quiero, hermanos, hablar un poquito de la preexistencia de Dios. O sea, Jesús antes del Antiguo Testamento, Jesús antes del Nuevo Testamento. Pero déjeme ponerle una cerecita al pastel antes de entrar en la exposición. Preexistencia de Dios. En primer lugar, siempre han habido durante la historia, cual el primer maestro que enseñó ya explicó, que han negado la deidad de la Trinidad o la deidad de Cristo. Esto, hermano, aún dentro de la Biblia, no lo busque, solo anótelo. Mateo capítulo 16, versículo número 13. Jesús preguntó y dijo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo Juan capítulo 16, versículo número 14, a Jesús lo comparaban con 4, se cree uno de los más grandes, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan, porque dice que de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Jeremías, o unos dicen que eres alguno de los profetas. Pero Jesús no estaba tan interesado en el concepto teológico, espiritual, psicológico que la gente tuviera de él. Él a lo que quería llegar era a ver qué concepto ellos como iglesia, discípulos, tenían de él. Luego en el versículo número 14 les dice: pero para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Verdad? O sea, en el versículo 15 les dice: para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo reconoce y lo dice: oh, para nosotros como iglesia, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, siempre durante la historia lo han negado. Leamos Juan 10:33. Juan 10:33, ahí rapidito. No quiero ser extenso porque esta solo era la cerecita, ¿verdad? En el primer, a manera de introducción, que siempre han habido personas que han negado la deidad de Cristo. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Siempre han habido personas que han negado, hermano, la deidad de Cristo. Porque tú, siendo hombre, le dicen los judíos, así lo ve mucha gente. La gente cuando leía ya Mateo 16:13, Mateo 16 en el versículo 14, unos decían que era un profeta, unos decían que era Elías, unos decían que era Jeremías, Juan el Bautista. Y en este caso los judíos estaban diciendo que él era hombre. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces siempre han habido personas durante la historia, desde que inició esto, hermano, no han creído en Jesús como el Hijo o como Dios. Pero al fin, hermano, Jesús lo que quería era, aleluya, o a Jesús lo que le interesaba era que el pueblo sí tuviera seguro del concepto que tenían de él. Por lo demás, como decimos en el buen salvadoreño, que resbale lo que el mundo piense, lo que la secta piense, pero para nosotros como iglesia cristiana, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y lo que el mundo piense, amén. Ahora, para continuar con esta enseñanza,
Voy a hablar un poquito Cristo antes del Antiguo Testamento, Cristo antes del Nuevo Testamento, preexistencia. Esto significa existencia anterior. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a la Biblia. Porque esto hay que demostrarlo con Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Búsquelo ahí, tómese su tiempo. Está adelante de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué entiende por primogénito? El primero. O sea, antes de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de ese principio, antes de Dios crear los cielos y la tierra, ya el Señor estaba ahí. Ya el hermano que enseñó de primero ya lo explicó. Cuando el Señor dijo, hagamos. Algunos dicen que se refiere a los ángeles, pero aleluya, aclaro que los ángeles no crean, solo Dios crea. Por eso dice que Él es el principio, el primogénito de la creación. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, tras Él hay un sujeto tácito, es Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí estaba, de antes del Génesis ahí estaba, antes del sol ahí estaba, antes de la luna ahí estaba, antes de Adán, antes de Eva, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en la eternidad con el Padre. Eso se llama preexistencia. Amén. Ahora, texto muy conocido, ¿verdad? Juan capítulo 3, voy a tratar de no leer porque necesito avanzar. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pregunto, o yo lo escribí aquí, porque esto yo lo escribí estudiando ahí. ¿No sería amor si va a dar algo que no tiene? Porque de tal manera, esto se llama preexistencia. No sería amor si no va a dar algo que no tiene. Juan 3:16, Juan 10:36, primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. En esta explicación me refiero cuando Dios tomó la decisión en el cielo de hacer algo por el hombre perdido en la tierra. No en el sentido que Dios pueda llamar a uno de ustedes y enviarlos para una misión ministerial. Dios envió lo que no existía. Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Quién lo lee? Léame ahí Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar. Dios envió lo que no existía. O sea, porque no envió, dice, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, si les decimos lo contrario, diría así: porque Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Porque no lo envió para condenarlo, sino que lo envió para salvarlo. Pero Dios envió lo que no existía. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Enviando lo que tenía. Porque si va a enviar lo que no tenía, no sería amor. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Juan capítulo 3, versículo 19, ahí mismo, hermano, ¿qué dice? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Juan 8:12, este no lo busque. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La pregunta es, ¿de dónde vino la luz? Eso se llama preexistencia. Y ya di ahí la primera explicación, que cuando Jesús dice que la luz vino al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no fue que nació Jesús y ya creció y a los 30 años lo dio y lo envió. No,
Ya lo expliqué. Está hablando, hermano, cuando Dios tomó, cuando pasó ese periodo de 400 a 450 años en el cielo de silencio, que no había profeta, no había voz de Dios, ¿verdad? Y Dios decidió tomar una decisión en el cielo de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso se llama preexistencia. Porque no envió Dios su Hijo al mundo. ¿De dónde lo envió? ¿Verdad? Para condenar al mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, según los versículos, amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Enviando no lo que iban a hacer. Porque para eso hubiera muerto Juan el Bautista, porque para eso hubiera muerto Jeremías, porque para eso hubiera muerto Pablo, porque para eso hubiera muerto Lucas, porque para eso hubiese muerto Timoteo en una cruz y su sangre lo hubiera limpiado de todo pecado. Pero era necesario que una deidad bajara del cielo para nosotros poder ser redimidos. Échese a la bolsa y denle una ofrenda de aplausos al Señor. Preexistencia, rapidito, no lo busque, voy a borbandear con estos textos. Preexistencia, fue testigo ocular de la caída de Satanás del cielo. Lucas 10:18. Yo vi descender a Satanás. Si no existía, ¿cómo lo vio? Jesús ya existía antes que Abraham. Juan 8:58. Antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús vino en carne. Primera de Juan 4:1 y 2, Filipenses 2:6, Juan 17. Leamos, con ese terminamos este primer punto de la preexistencia. Juan 17:5-24. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5 y el versículo 24. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando, hermano, cuando la Biblia habla de mundo, a veces se refiere a personas y a veces se refiere a creación. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si lo que yo estoy hablando está en la Biblia, aquí no hay discusión. Amén. Versículo 24, 17-24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Preexistencia. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. En esta primera parte hemos explicado la preexistencia de Jesús, contextos bíblicos, bases bíblicas. Jesús antes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el primer expositor también habló bastante de la preexistencia, cuando dijo hagamos al hombre, cuando la torre de Babel, etcétera. Hermanos, se habló bastante ahí de la preexistencia de Jesús. Eso es Jesús antes del Antiguo y antes del Nuevo Testamento. Ahora, para continuar, permítame presentarle a Jesús en el Antiguo Testamento. Alguien diga un aleluya por esta palabra. Jesús en el Antiguo Testamento. Atención, Jesús no aparece por nombre, pero sí aparece en forma de, número 1, profecía directa del Mesías. Número 2, teofanías o apariciones del ángel de Jehová. Número 3, sombras y figuras que apuntan a él. Estas son las tres formas como aparece Jesús en el Antiguo Testamento, y se lo voy a comprobar con versículos bíblicos. Por eso va a ser la palabra en 17:17, tu palabra es verdad. Si no está en la Biblia lo que yo le voy a leer o lo que estoy exponiendo, no lo crea. Pero si está en la Biblia, diga un gloria a Dios en esta hora de la mañana. Ya vamos a hacer la primera pregunta. Ya había uno que estaba medio dormitado ahí. De las tres formas que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, número 1, teofanías. Número 2, por si está notando, profecías. Número 3, tipos y figuras. Si yo le pregunto, dígame una de las tres formas que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, ¿cuál me diría usted? Teofanía. Ya voy a explicar qué es una teofanía. Profecía directa del Mesías, tipos y figuras. Y ahí está Cristo en el Antiguo Testamento.
Así es que en el Antiguo Testamento Jesús, repito, no aparece por nombre, pero sí aparece de las tres formas de las cuales la voy a estar explicando después de haber explicado la preexistencia de Jesús. Empezamos con la primera forma como Jesús aparece de las tres. La primera forma que vamos a explicar es: Jesús aparece en el Antiguo Testamento a través de teofanías. Sería el primer punto. Cristo aparece en el Antiguo Testamento a través de teofanías. Teofanías, el ángel de Jehová, una manifestación preencarnada de Cristo. La teología, hermano, enseña bíblicamente que cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a la persona de Cristo. El ángel de Jehová, Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13. El ángel de Jehová se le aparece a Agar. Ella afirma: vi al que me ve, indicando que ese ángel es Dios. El ángel de Jehová, número 1, habla como Dios. Número 2, recibe adoración. Número 3, tiene autoridad divina. Cosa que solo una deidad la puede tener. Entonces, por eso es una de las formas como Cristo aparece. Agar, el ángel promete lo que solo Dios puede prometer. Agar lo llama: tú eres Dios que me ve. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Así le llama Agar al ángel. Mira todos los textos, pero se me va a ir 45 minutos solo en leerlos. Si quiere vaya anotándolos mejor, ¿verdad? No voy a leerlos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No están. No, ¿va? ¿Qué quiere decir? Creo que estoy tratando de ser lo más claro posible. El ángel de Jehová, decíamos que habla como Dios, recibe adoración, tiene autoridad divina. Ya sabemos que en toda la Biblia solo hay 2 que pueden, o 3 que pueden recibir adoración, ¿verdad? Que tienen autoridad divina y hablan como Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el ángel en el Antiguo Testamento a través de la teofanía tiene estas cualidades, apuntan a la persona de Cristo. Amén. El ángel de Jehová con Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 11 al 18. El ángel con Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice que al principio Moisés vio una zarza que ardía. Y dice que vio al ángel de Jehová. Y cuando Moisés iba encaminándose ahí, porque si usted lo lee textualmente, dice que el ángel de Jehová estaba ahí. Y dice que le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, porque donde está el Padre, Dios Hijo, ahí hay santidad, hermano. Y ahí estaba el ángel de Jehová, es porque ahí estaba la persona de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Textualmente, explícitamente dice la palabra, no implícita. Claro, dice que ahí, aquí no quiero salirme con un mensaje evangelístico. Claro, dice que ahí estaba el ángel de Jehová. Dice que Dios le habló. Amén. Dios le habló a su nombre. El ángel de Jehová con Abraham, el ángel de Jehová con Moisés, Éxodo 3:2. El ángel guía a Israel, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 23. Dios dice del ángel: mi nombre está en él. Tiene autoridad para perdonar o no perdonar pecado. Eso es divinidad. Y eso lo tiene el ángel de Jehová. El ángel que redime, Génesis capítulo 48, versículo 15 al 16. Solo Dios puede redimir. Y si el ángel tiene todas estas cualidades, amén. También aparece como el príncipe del ejército. Josué capítulo 15, versículo 13 al 15. Leamos este versículo para terminar esta parte de cómo aparece Jesús en el Antiguo Testamento. En el primer punto, después de haber explicado la preexistencia, estamos en el primer punto. Jesús aparece a través de teofanías. Teofanías a través del ángel de Jehová. Y ahora vamos a ver también que aparece a través del príncipe. Aparece como el príncipe Josué. Hoy sí leamos capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué capítulo 13 les dije, ¿verdad?
¿Cuál les dije? Josué 5:13. Gracias ahí, hermano. Josué 5:13. Vamos a ver. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más ¿cómo le dice? Como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Lo trató de señor, dice que se postró a sus pies y dice que le adoró. Nota que si el ángel no hubiera sido, hermano, una teofanía, que si el príncipe no hubiera sido una teofanía, no permite adoración. Inmediatamente le dice: ¿qué estás haciendo? Levántate. Pero así como Cristo no negó cuando los judíos le dijeron: tú te haces Dios, él no dijo: yo no soy Dios, sino que no respondió palabra. De la misma manera el príncipe no le dice: no me adores. ¿Sabe por qué? Porque ahí está una teofanía, Cristo a través de una teofanía en el Antiguo Testamento. A su nombre. Así que, amados hermanos, esto está bien sabroso, hermano, ¿verdad? Porque esto le va a ayudar, porque está tanto veneno que se está borbandeando en estos últimos tiempos. Y aquí usted, hermano, está encontrando a Cristo a través, hermanos, de estas teofanías, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo contrario, si no está en la palabra, hermano, lo que yo le estoy leyendo, hermano, no lo crea. Pero si está en la palabra, amados hermanos, denle una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Entonces dice que le adoró. Y el príncipe, eso lo recuerda a Isaías 9:6, ¿verdad? Y se llamará su nombre príncipe de paz. Con la espada, ¿cómo estaba? Desenvainada. Y aquel, ¿cómo se le apareció a aquel que iba a maldecir a Israel? Con la espada desnuda, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, desenvainada. Y aquí estaba ese mismo ángel, y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Allá estaba Jesucristo con los 3 hebreos, porque dice: veo al cuarto. Dios Padre no podía estar ahí porque no se deja ver. Cristo se ha dejado ver a través de manifestaciones, a través de teofanía. Por eso fue que el religioso y idólatra Nabucodonosor dijo: el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo comparó con una deidad. Lo que él no sabía que era el hijo de Dios era Cristo, no un ángel común. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El que estaba con ellos en el horno de fuego. A su nombre. Aleluya. Ahora, Jesús en el Antiguo Testamento, ya lo vimos a través de teofanías. Concluimos ese punto. ¿Cuántos minutos llevamos, hermanos? 23. Vamos bien. Cristo en el Antiguo Testamento a través de profecías directas. Número 1, a través de teofanías. Número 2, a través de profecías directas del Mesías. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Pero vamos a tomar solo Isaías capítulo 9, versículo número 6. Encontramos a Cristo a través de profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya lo estamos encontrando a Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Porque alguien puede decir: no, pero a través de profecías eso se iba a cumplir hasta el Nuevo Testamento. Pero ya se lo comprobé con las teofanías. Ahora lo estamos comprobando a través de profecías directas que apuntan al Mesías, ¿verdad? Que ahí está Cristo en el Antiguo Testamento. Y no lo quieren creer, no lo crea. Pero yo le creo a la palabra, porque santifícalos en tu palabra es verdad. Por eso él mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Estaba interesado el Señor, amén, que escudriñaran las Escrituras, porque ellas son, hermanos, las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Profecías profecías directas del Mesías. Estamos Isaías 9:14, el que lo quiera anotar, Miqueas 5:2, Isaías 9:6, profecías de su identidad. Isaías 9:6, un niño que es Dios. Títulos: Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Cuando dice Dios fuerte, aquí estamos hablando de la deidad, porque está hablando la profecía de Cristo. Padre eterno está hablando que Él no muere. Él está hablando cuando dice Padre eterno, porque un niño no se es nacido. Oh, pero saben una cosa, que el que va a nacer es eterno. Él ya es, va a ser y seguirá siendo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mira qué bonito, van a ser un niño que es eterno. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. ¿Cauta eso o no lo cauta? Porque si dice que el Padre resucitó a Cristo, sí, pero los tres tuvieron la función, porque hay versículos donde dice que el Padre lo resucitó, hay versículos donde dice que Cristo se resucitó a sí mismo, y hay versículos donde dice que el Espíritu Santo también estuvo involucrado en la resurrección del Hijo. Los tres hermanos tuvieron una función en la resurrección del Hijo, porque él iba a ser llamado Padre eterno, y el eterno no muere. Como hombre iba a morir, pero como Dios era eterno. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Padre eterno, como hombre iba a morir, pero como Dios, amados hermanos, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Por eso dice la palabra, amados hermanos, Padre eterno. Es más, hermano, déjenme llevarlo a un versículo ahorita. Una cosa es que ahorita aquí se muera uno de ustedes, Dios no lo permite, hermano, porque el de don no lo tengo. Se lo voy a decir a manera de ejemplo. Que se muera uno de ustedes. Digamos que Dios me diera la autoridad y el don ahorita de orar y resucitarlo. En el nombre de Jesús, Espíritu, así como oraba Elías, vea, y Eliseo. Vuelve a este cuerpo. Dios me diera la autoridad y el poder para, hermano, orar y resucitarlo. Pero en el caso de Lázaro, se recuerdan las palabras que le dijo Jesús a Marta. No le dijo yo tengo el poder, dijo yo soy la resurrección. La resurrección puede morir. Dele una ofrenda de aplauso al Señor en esta. Échasela a la bolsa. No le dijo yo tengo el poder para resucitarlo. Marta, ¿qué te pasa? What happened en el inglés, ¿verdad? Por lo que no me entienden en Spanish. ¿Qué te pasa? No solo tengo el poder, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos alaban? Porque Él es Padre eterno. Él era, a su nombre, antes. Así que si me quieren invitar a los de Rubel, ahí todo para dar esta enseñanza ya también, ¿verdad? Está buena, ¿va? A su nombre. Padre eterno, a su nombre, no puede morir, amados hermanos. Títulos: Dios fuerte, Dios eterno, Dios de paz. Profecías de su obra redentora. Isaías 53, el siervo sufriente carga nuestros pecados, será herido por nuestras rebeliones, justificará a muchos. Ahora vamos a dejar, ya vimos teofanías. Déjeme ver acá, no quiero saltarme algo. Agar, el ángel de Jehová, ya lo vimos. El príncipe ya lo vimos. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor mientras estoy observando acá lo que logré anotar. Ahora vamos con la tercera parte, cómo aparece Jesús y estamos resumiendo como dijo el primer expositor, hermano. Para esto ocupaba las tres enseñanzas yo solo, ¿verdad? Para dar a cada una de estas más tranquilo, ¿verdad? Ya vimos la preexistencia. ¿Cómo aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Teofanía, profecía. Y tercero, Jesús en el Antiguo Testamento a través de figuras, tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Son personas, objetos o eventos que apuntan proféticamente a Jesús. Adán, tipo de Cristo, Romanos capítulo 5. Adán trae muerte, Cristo trae vida. Melquisedec, Génesis capítulo 14, Salmo 110:4. Rey y sacerdote. Sin genealogía, figura del sacerdocio eterno de Cristo. Isaac, Génesis capítulo 22, hijo único, amado, ofrecido por el Padre, imagen del sacrificio del Hijo de Dios. José, Génesis capítulo 37, rechazado por sus hermanos, vendido, humillado y luego exaltado para salvar, imagen clara de Cristo. El Cordero Pascual, Éxodo capítulo 12, su sangre salva de la muerte, Cristo el Cordero de Dios. El tabernáculo, Éxodo y Levítico, cada elemento apunta a Cristo. La puerta, Jesús dijo yo soy la puerta. El candelero, yo soy la luz del mundo. El pan,
Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el propiciatorio. Su sangre intercede por nosotros. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Muy rápido, ¿verdad? Estamos en tipos y figuras que apuntan a Él. Pero si voy demasiado lento no voy a sacar esta enseñanza. Así que estamos viendo tipos y figuras que apuntan a Cristo en el Antiguo Testamento. Ya vimos los primeros dos: teofanías, profecías. Hoy estamos con tipos y figuras. La serpiente de bronce, Números capítulo 21, Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús la usa como figura de su crucifixión. La roca, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Cristo es la roca que seguía a Israel. El renuevo, Zacarías capítulo 3, versículo 8, 6, 12. Título mesiánico. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor, amados hermanos, por estas tres primeras explicaciones, aparte de la cerecita y aparte de la introducción. Amén. Gloria al Señor, donde hemos explicado. Me hubiese gustado sacar quizás algo, hermano, haber traído, ¿verdad?, para darles a cada uno estas enseñanzas, ¿verdad?, pero en su mano para que se la llevara. Hemos explicado, hermano, cómo aparece Cristo en el Antiguo Testamento. Vienen las preguntas facilitas, ¿verdad? Sin salirse de los cuatro personajes, vamos a preguntarle a estos grupos que está aquí, para hacer un pequeño examen cómo vamos, ¿verdad? Porque ya voy llegando casi a la parte final. Ahorita voy en el punto que dice: el hombre, Cristo encarnado. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Ahora ya Cristo nacido. Ya vimos la preexistencia, ya vimos cómo Jesús aparece en el Antiguo Testamento de esta forma. Ahora voy a explicarles por qué creemos que Jesús es Dios. Y voy a terminar con los dos puntos al final. Texto explícito donde dice que Jesús es Dios y atributos que solo Dios los posee. Pero primero vamos a explicar por qué creemos que Jesús es Dios. Pero antes de eso quiero dar un paréntesis para las preguntas. De los cuatro personajes que menciona Mateo, capítulo 16, versículo 14, dígame por lo menos uno, dígame esta línea, ¿quiénes eran los que decían que era qué? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Estamos bien. Dígame otro personaje de los que dice no me vaya a decir uno que no esté ahí, porque le voy a decir ese no. Si me dice Adán, no le voy a decir. Elías. Dígame un tercero. Demos una ofrenda de aplausos al Señor. Estamos bien, ¿verdad? A su nombre. Mencióneme cualquiera, la mano levantada, una teofanía de las dos formas que yo mencioné, de cómo aparecía o para ir más claro, uno de los dos personajes, cómo aparecía Cristo en el Antiguo Testamento. Allá está el hermano levantando la mano. El ángel de Jehová. Hemos aprendido, mire. Amén. Y el príncipe, los dos, dijo el varón de un solo. Le demos una ofrenda de aplausos al Señor, amados hermanos. Última pregunta. A través de los tipos y figuras, dígame cómo aparece Cristo en el Antiguo Testamento. Solo uno puede decirme, para avanzar con el tiempo. El pan, sí, amén, el pan. Él dijo: yo soy el pan de vida. Pues sí, me estoy dando a entender, pastor. Gracias, estoy alegre, estaba nervioso, pero ya me alegré que no ha sido en vano. Amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor, hermano, creo, para no perder el ambiente. Y creo que el hacer esto, como que, vea, lo despierta, estar más atento, ¿verdad? Un método bonito, ¿verdad?, para llamar la atención del oyente, como dice en la teología. Pero es bueno, hermano, mantener ese ambiente y no entrar en un espíritu anémico. Iba a querer platicar más despacio, pero bueno, Dios nos ayude, hermano. Voy a tratar de sacar despacio, ya falta poquito, unos 15 minutos. Me iba a tomar una hora, ¿verdad? No más de la hora. Si me pasaba ahora 15 minutos, ¿cuánto llevamos, hermano? 34. Para la hora nos faltarían 25 minutos. Vamos bien, ¿verdad? Sé que estamos excelentes. Creo que la sacamos en estos 25 minutos, si es posible antes. Y creo que después viene otro break, ¿verdad? Así es que mire, esto está bueno. Continuamos con la enseñanza. Después de haber expuesto, y vamos a ver el hombre, Cristo, nacido de mujer, encarnado. Pregunta: ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Nota que hay muchas de estas informaciones que son exclusivas que el Espíritu Santo me ha dado. Hay algunas que he ocupado la ayuda de herramientas
hermanos, que son necesarias para enriquecer el estudio. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo también me las ha dado a mí en lo personal, y hay algunas que las estudié en el instituto. El hombre Cristo, ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Ahora bien, espero que me esté siguiendo y me esté dando a entender, ¿verdad? No es lo mismo que he venido enseñando, es el mismo tema, pero no los mismos puntos. Porque ahora me refiero a la persona de Jesús ya nacido, al niño que nació. No estoy hablando de la teofanía, no estoy hablando de la preexistencia, no estoy hablando de profecía directa, no estoy hablando de tipo de figura. Ahora estoy hablando de aquel día glorioso, cuando las estrellas salieron, cuando los ángeles salieron, los pastores estaban allá y aquel niño nació y lloró. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que ese niño es Dios? Ese punto bien importante, y eso es lo que voy a estar explicando. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Vamos con la explicación. Un ángel o un hombre natural, normal, engendrado por una persona humana, por decirlo así, no aceptaría adoración. Hombres que no aceptaron adoración, Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 14, versículos 11, 14 y 15. Dice que le quisieron ofrecer adoración al apóstol Pablo y a Bernabé, pero ellos dijeron: ¿qué estáis haciendo? Entonces, un hombre normal, natural, que no sea una deidad, no acepta ni recibe adoración. Pero creemos que Jesús en el Nuevo Testamento es Dios. ¿Por qué? Porque Él no impide y acepta que lo adoren. No impide y aceptan que lo adoren, porque ya vimos que los hombres no aceptan adoración. Los ángeles no aceptan adoración. ¿Se recuerdan cuando Juan se le quiso postrar al ángel y el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas? Adora a Dios. Denle una ofrenda de aplausos a Dios. Pablo y Bernabé no aceptaron adoración. Los ángeles no aceptan adoración. Ahora, estamos en el punto: ¿por qué creemos que Jesús, nacido de mujer, es Dios? Porque Él no impide y acepta adoración. Y como si fuera poco, de este niño, Mateo capítulo 2, versículo 11. En la Biblia, oiga este dato, en la Biblia no hay varios niños adorados como Dios. Solo hay un caso claro, explícito, donde un niño recibe adoración divina: Jesús. Este es el único caso bíblico donde un niño recibe adoración legítimamente como Dios encarnado. Dale una ofrenda de aplausos al Señor en esta hora. Desde niño, hermano. Mire que cuando yo estaba estudiando este tema, se me enchinaba la piel, hermano. Y gloria a Dios que estamos manejándolo como enseñanza, sino porque estuviéramos danzando y hablando lengua, hermano. ¿Verdad? Desde niño lo adoraron. Las estrellas salieron a inclinarse ante él. Iba delante de ellos, dice la palabra. Dice que llegaron los magos del oriente, vinieron los estudiosos, los científicos de aquella época. Vinieron unos, no tres, dice la palabra unos, que trajeran tres diferentes presentes. Es otro punto. Dice que vinieron unos magos y dice, dice que abrieron los tesoros y postrándose explícitamente, dice el versículo, le adoraron. ¿Quién les puso en el corazón? No eran pescadores, eran los científicos de aquella época. No estoy, como quiero decir, dañando la autoestima de personas como mi persona, que no pasamos por un grado académico en una universidad, pero estas personas no estaban haciendo lo que no sabían, porque eran personas estudiadas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y no se iban a adorar, no iban a adorar algo que no fuera Dios. Conocían el cumplimiento de la profecía. ¿Quién les puso en el corazón que le adoraran? Porque es más, cuando ellos iban a regresar, dice que el ángel o el espíritu o Dios les dijo que regresaran
por otro camino. Entonces, ese mismo que les dijo que regresaran por otro camino, fue el mismo que les dijo que adoraran al niño. ¿Por qué les dijo que lo adoraran? Porque era Dios, porque solo a Dios se puede adorar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Solo a Dios se puede adorar. Y ofrecieron 3 presentes. Número 1, oro. Número 2, incienso. Y número 3, mirra. El oro se le daba a los reyes. La mirra era para los muertos. Y el incienso era para las deidades. Entonces, oro para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirra para el que moriría por nuestros pecados. Incienso para el niño, el Dios Jesús encarnado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Eso pedía el César allá en la iglesia de Esmirna. Cuando los ciudadanos de Esmirna se congraciaron con los romanos y construyeron un templo en la ciudad de Esmirna en honor a César, y César pidió que se le quemara incienso, que se le viera como Dios, pero los fieles cristianos de Esmirna no le llevaron incienso. Por eso Policarpo dijo: 80 años he servido a Dios y ningún mal me ha hecho. El obispo dijo: porque yo sé que solo a Dios se puede adorar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y permítanme volver a la enseñanza para no salirme del tema. A su nombre, pero está bueno poner un poquito, ¿verdad? Ahí de juego, ¿verdad? Y esto. Aleluya. Así es que, amén, hermanos. Aleluya. Fue adorado desde niño, desde que nació. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y yo descubrí que Cristo, mire, hermano, yo me puse a pensar, o sea, Cristo fue adorado en toda época, me dijo el Espíritu Santo. Sí, me puse con el lapicero. Mire, yo sentía que hasta con los ojos cerrados estaba en una mesa con la Biblia abierta, hermano, y mi cuadernito que ando aquí a la mano, que creo que hermano Marco me regaló esta libreta, gloria al Señor. Mire, me ponía a escribir, hasta con los ojos cerrados sentía que el Espíritu Santo me daba, me fluía la palabra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y el Espíritu Santo me decía, aleluya, y me llevaba los versículos. Fue adorado desde niño. Número 2, durante su vida como hombre. Juan capítulo 9, versículo número 38, dice que los discípulos lo adoraron cuando estaba en la cruz. Aquel hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es adoración. Aún cuando se creía que estaba en el sepulcro, aquellas mujeres iban con especias aromáticas a adorarle. Después de su resurrección, Mateo 28, 17, dice que le adoraron. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Lo adoraron cuando nació, lo adoraron cuando caminó como hombre, lo adoraron cuando estaba en la cruz, lo iban a adorar cuando estaba enterrado, y lo adoraron después que resucitó, porque Él es Dios, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Ay, Elmer, contrólate, porque esta es una enseñanza. Pero ya con esto usted sale con otra cosa, y de gratis le estoy dando, porque a usted todo le gusta de gratis, hasta bíblicos, y teólogo y teólogo. De gracia recibiste, de gracia tenés que decir. No pondrás vos al trilla. Esto me costó horas, días, quemarme, hermano, mi cuerpo en un pupitre sentado escuchando, ¿verdad? Teología. Y yo no quise que usted venga de choto, ¿verdad? Sino que lleve algo. Amén. Así que está bien claro esto. Como hombre, cerramos este punto. Esta enseñanza. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que él recibe adoración, y se lo vamos a leer todos esos versículos, no terminamos. Como hombre, pero hay un versículo que quiero que lo leamos, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Con ese terminamos este punto. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Estamos viendo el punto porque acepta adoración, y en ese punto vimos que un ángel no acepta adoración, que un hombre común no acepta adoración. Jesús fue adorado, y ya vimos en todas las etapas de su vida, desde que nació hasta que resucitó. Y eso, si quieren los versículos, me los piden y yo se los doy después. Ahora, ¿qué dice Filipenses 2:10? ¿Alguien me léamelo en alta voz? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están. Hay 3 cielos: cielo atmosférico, cielo sideral y cielo espiritual. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿verdad? Al cielo, al tercer cielo, no se llega tan fácil. Y dice que ante el nombre, le dio nombre que sobre todo nombre, porque ante el nombre de Jesús se doblará todo. Los que están ¿a dónde? En los cielos. ¿Quiénes están en los cielos ahorita? Los ángeles. ¿Y los que están ¿a dónde? En la tierra. ¿Quiénes más se van a doblar las rodillas? ¿Los que están ¿a dónde? Debajo de la tierra. Si le adoran los ángeles, si le adoran los de la tierra, y se le adora uno que está debajo de la tierra, no le suele que este Dios, no le suele que este Rey de Reyes y Señor de Señores. Como un ángel va a estar adorando algo que no es Dios? A su nombre. Estoy en el punto, ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Imagínate, los ángeles le adoran, los humanos le adoran, y aún los que están debajo de la tierra le adoran. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Y le pregunta al Señor cuando llegue al cielo. Rebúsquese usted también, no me dejes ponerle todo a yo, ver todo el trabajo me lo dejan a mí. Vaya a investigar usted, amén. Serán los que van a condenar, ¿verdad? Van a tener que doblar rodillas allá, hermano, ¿verdad? Y dice: Señor, ten misericordia. Pregunte a Lázaro, si no, al rico, perdón, si no le gritó misericordia, ¿verdad? Pero demasiado tarde. Amén. En esta enseñanza, vamos, para cerrar con broche de oro, daré versículos explícitos donde Jesús es llamado Dios. Daré versículos que afirman atributos exclusivos de Dios. Pero voy a terminar con versículos explícitos donde Jesús es llamado, no implícitos. Implícito es como, ¿cómo será que la interpretación está bien o tal vez la interpretación está mal? Eso es algo implícito. Pero algo explícito es algo que no tiene discusión, que está claro, está evidenciado. Y vamos a cerrar con broche de oro con estos dos puntos. Son breves. Número 1, versículos explícitos donde literalmente dice la Biblia que Jesús es Dios. Número 2, atributos exclusivos que solo se le dan al Padre, pero que los tiene Jesús. En esos atributos no dice que Jesús es Dios, pero esos atributos solo son para la deidad, o sea, para el Padre. Y si los tiene el Hijo, es porque el Hijo es Dios. Pero cerramos con versículos explícitos donde Jesús es llamado Dios. Juan 1:1 al 14. No lo voy a leer voy a leer otro para aprovechar el tiempo. En el principio era el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo, Logos, es Jesús. Versículo 14, el Verbo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice que Jesús tiene un nombre escrito y su nombre es el Verbo de Dios. Y Juan dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Verbo. No solo dice la teología que para que una doctrina pueda ser doctrina, tiene que estar sustentada en más de 2 o 3 versículos. Y la palabra verbo a Cristo se le atribuye en 2, 3 versículos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sé que un texto explícito, ahora que usted le quiera otra interpretación, es su problema. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Amén. El Verbo es Jesús. Tomás llama al Señor Señor mío y Dios mío. Vamos, Juan capítulo 20, versículo 28. Estos textos sí los vamos a leer. ¿Cuánto llevamos, hermanos? 48, me quedan 12 minutos. 12 minutos y yo entrego el micrófono. Pero voy a pedir la participación. Juan 20, 28, para hacerlo rápido. Texto explícito donde la Biblia, ya vimos el primer texto, Juan 1 al 14, pero no lo podemos leer porque son 14 versículos. ¿Quién encontró Juan 20, 28? Póngase de pie y léalo en alta voz. Donde Tomás llama. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta ahí creyó, porque acuérdense que venía incrédulo. Y Jesús no le dijo: no me llames Señor, no me llames Dios. Igual a los judíos, no le dijo: no me llames Dios. Tomás llama Señor mío y Dios mío.
Tito capítulo 2 versículo 13, Jesús es llamado gran Dios. Tito 2:13. Rapidito el que lo lee. Textos explícitos donde dice que Jesús es Dios. Ya van dos, viene el tercero. Tito 2:13. Las falacias que hay allá afuera no les ponga cuidado, que en el original eso no está. Todos los versículos que hablan de la Trinidad no están. El verbo no está. Eso se lo añadieron. Ahí dicen que la palabra en el hebreo, si va al original, se la pusieron adelante y atrás y se refería al Padre, y aquí y cuánta locura. Toditos los textos que hablan de Jesús como Dios, toditos o son inventados o se adelantaron o la traducción está mal o todito. Por eso dice la palabra que hay que tener cuidado, estamos en los últimos tiempos y que si los días no fueren acortados serán engañados hasta los escogidos. Por eso el Señor ya viene, hermano. ¿Quién encontró Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es llamado Cristo? Nuestro gran Dios. Esto se merece una ofrenda de aplauso al Señor. Estoy dando textos explícitos donde afirma que Jesús es Dios. Tito 2:13. Segunda de Pedro 1:1. Si yo me pongo a buscarlo voy a demorar, ¿verdad? Pero ayúdeme usted. Segunda de Pedro 1:1. Ahí lo tiene el hermano, léalo en alta voz, hermano. Dele sonido a esa bocina. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí me leyó segunda de Pedro 1:1? Bueno, y primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, eso se lo puede ver, pero ahí en ese versículo en Pedro dice nuestro Dios. Solo escribí la frase, nuestro Dios. Ahí Pedro llama en ese versículo que se lo debo, Pedro llama a Jesucristo nuestro Dios. Número 5, Hebreos 1:8. Ya el hermano, creo que el primer maestro enseñó de esto, ¿verdad? Hebreos 1:8, ¿cómo dice? Ahí está. Ahí está. Más del Hijo dice, y el hermano leyó Salmos. Mire, ya van 5 versículos explícitos, debiéndoles uno, donde la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. ¿Qué podemos contradecir a la palabra del Señor? Número 6, el verdadero Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Estamos 6 versículos ya. 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Después del punto y coma, porque tu palabra es verdad. Si no crees que Jesús es Dios, vaya ahora y borre estos versículos con corrector o arránquele las páginas a la Biblia si no tiene temor a Dios. Porque le estoy mostrando 6 versículos. Primera de Juan 5:20, ¿quién lo tiene? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Denle una ofrenda de aplausos a Dios. Estaba hablando del Hijo. Y estamos en el verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? Su Hijo, Jesucristo. Y no malinterprete que cuando Cristo dijo, esta es la vida eterna, que ya el maestro explicó en el primer mensaje, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero no está hablando, hermano, que Dios, nosotros creemos en un solo Dios, pero ahí Cristo está hablando como hijo, ¿verdad? Cristo como hijo tuvo limitaciones. Cristo como el Mesías, como el enviado, tuvo limitaciones, pero era 100% hombre, pero la deidad siempre la tenía, pero sí tuvo limitaciones. Por eso en cierta ocasión se dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, ni solo el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo, porque como hijo no lo sabía, como hombre no lo sabía, pero como Dios lo sabe todo. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Échesela a la bolsa también. Y ahí le debo una explicación de 1 hora solo en ese texto. Eso se lo puedo dar en otra enseñanza, porque eso está bien grande para entrar en ese tema. Amén.
el verdadero Dios. He mostrado 6 versículos del Nuevo Testamento donde explícitamente dice que Jesús. Ahora, si le voy a hablar textos implícitos, hermanos, amanecemos aquí, ¿verdad? Si voy a hablar de textos implícitos donde apuntan a que Cristo es Dios. Ahora vamos con atributos exclusivos de Dios, del Padre, de Yahvé, de Elohim. Vamos con atributos divinos que solo le pertenecen a Él, pero que Cristo los tiene. No los tienen los ángeles, no los tienen los apóstoles, no los tienen discípulos. Los discípulos en toda la Biblia, estos atributos solo se le atribuyen a la deidad del Padre, y si Cristo los tiene es porque Él es Dios. Estoy cerrando con broche de oro. ¿Por qué creemos que Jesús, nacido de mujer, encarnado, es Dios? Explicaba, número 1, porque solo a Dios se le puede adorar. Número 2, estamos en el punto porque estamos dando versículos ahora donde la Biblia sí dice que Jesús es Dios. Y número 3, por los atributos que apuntan solamente a una divinidad. Ahora, si usted se quiere ir cuando Dios llama quiero ver el que sacó a Israel. Es algo tan fácil que se me fue ahorita. El que sacó a Israel de la esclavitud. No, a Moisés. Si usted va al versículo, cuando Dios llama a Moisés Dios, dice, y te haré Dios, pero le dice para Faraón, ¿verdad? Te haré Dios, y también ahí Dios aparece con D minúscula, cuando Dios le dice a Moisés, te haré Dios para Faraón, porque con D minúscula se le puede llamar Dios a cualquier persona, pero usted ve en estos versículos, cuando aparece la palabra Dios, son exclusivos para una deidad, porque la palabra Dios, cuando es pequeña, hermano, es diferente, y arrodillarse también, que se arrodillaron ante David, son temas muy aparte, muy diferentes a la adoración que le dan los ángeles, a la adoración que le damos nosotros, a la adoración que le dan los que están debajo de la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son temas muy diferentes, hermano. Pero bueno, tirar estos puntitos así, ¿verdad? Esquirlas, ¿verdad? Porque después usted ha escuchado, viene a escuchar, hermano, ese montón de locura. Atributos exclusivos del Padre. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, atributo de la deidad. Plenitud total de la divinidad, solo la divinidad, o sea, solo el Padre, o sea, solo el gran yo soy, o sea, solo Jehová, solo Dios la posee. Y si en Cristo está corporalmente la plenitud de la deidad, aunque no dice en los atributos que Él es Dios, pero si solo el Padre la posee, esto es porque Jesucristo es Dios. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Igual, Jesús como creador eterno y sustentador del universo. Esto es deidad. Este sí está muy bonito, y este se echa solo a la bolsa. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, Apocalipsis capítulo 2 versículo 13, en Isaías capítulo 4 versículo 46, solamente al Padre, al Creador se le llama el Alfa y la Omega, solamente al Padre, al Creador se le llama la A y la Z, solamente al Padre, al Creador se le llama el principio y el fin. A Pedro no se le llamó así, a Timoteo no se le llamó así, pero a Cristo sí se le llama el Alfa y la Omega, el primero y el último. Atributos exclusivos para una divinidad. A su nombre. Me merezco que me invite ahí al buffet después de esta enseñanza. Ya estoy terminando. Ya llegué a la hora, ¿verdad? Me pasé, gracias. Me faltan. Vamos bien. Amén. Solo al Padre. Vuelvo y repito, anótelo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, Apocalipsis capítulo 2 versículo 13, Isaías capítulo 44 versículo 6 dice que solamente Yahvé en el Antiguo Testamento es llamado el primero y el último, y solamente a Cristo se le atribuye ese título, el primero y el último, porque solo una deidad, solo algo que pueda ser Dios puede ser llamado el Alfa y la Omega. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Atributos exclusivos solo al Padre. Amén. Ya expliqué los versículos donde dice que Jesús es Dios. Ahora estoy poniendo los atributos divinos que solo se le dan a una deidad.
Juan 5, 18 decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso era que los judíos entendieron sus palabras como una afirmación de igualdad con Dios. Por eso él mismo dijo: yo y el Padre uno somos. Porque nosotros, hermanos, no creemos en la unidad de un solo, creemos en la triunidad o unicidad, que no creemos entre dioses, pero sí creemos que los tres son uno. Existió. Y termino con esto, número 1, Juan capítulo 1, versículo 1, Jesús es el verbo, Él era Dios. Juan capítulo 20, versículo 28, Jesús es llamado Dios. Tito capítulo 2, versículo 13, Jesús es llamado nuestro gran Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 dice: Jesús es nuestro Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Padre llama al Hijo Dios. Este es el verdadero Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús es Dios.